días a todos, gracias por estar presentes en este segundo día de la Sociedad Peruana de Hematología del Congreso Internacional. Hoy con un gusto de presentar al doctor Alberto Lachos. Él es especialista en oncología radiotrápica, experiencia y experto en radioterapia en SBRT y radiocirugía, con grandes conocimientos de radioterapia intraoperatoria, radioterapia de intensidad modulada y radioterapia guiada por imágenes. Él también es director general del Departamento de Radioterapia y Medicina Nuclear en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Hoy va a presentar sobre el tratamiento de la radioterapia en cáncer de mama luminal. Adelante. Bueno, muchas gracias a la Sociedad Peruana de Mastología por invitarme a exponer este tema importante, ¿no?, de escalamiento de la radioterapia en el cáncer de mama luminal. Ya me ha presentado el doctor Gustavo Luyo. Vamos a seguir con la presentación. Ahora, ¿qué pasó con esta? ¿A dónde tengo que apuntar? Se acabó la... Ya, creo que ese es. Ya, ok, gracias. Bueno, el descalamiento en cáncer de mama pues es una cuestión histórica, ¿no? Empezando por las cirugías, la cirugía de Halsted, las cirugías radicales, ¿no? La de Prudencio, que era bien prudente con su cirugía, ¿no? Hemos pasado a cirugías ya modificadas hasta llegar a Paté, y ahora incluso se hacen mastectomías simples con disección radical de axila, ¿no? Y hemos pasado posteriormente al tratamiento conservador de la mama, donde solamente se realiza la tumorectomía e incluso las disecciones de axila en el campo quirúrgico han ido pasando a ganglio centinela, ¿no? Igual en el tratamiento sistémico, ¿no? Hace más de 2 décadas los tratamientos sistémicos a todos los pacientes prácticamente incluían tratamientos con quimioterapia. Ahora sabemos que en nuestra práctica diaria el 40% de los pacientes son pacientes que tienen receptores hormonales positivos, ¿no? Donde en la mayoría se omite la quimioterapia y se hace un tratamiento dirigido que es el tratamiento antihormonal, ¿no? Entonces, en todas las áreas de la oncología ha habido cambios, ha habido un descalamiento de tratamientos, ¿no? Y obviamente la radioterapia en las 2 últimas décadas, sobre todo aquí en Perú, a inicios de los años 2000, cuando yo era residente, o sea, hace muchos años, yo he visto prácticamente todo el proceso, ¿no?, de pasar de mastectomías a tratamientos conservadores de la mama. Mastectomías se hacían en más del 80% de los casos en el neoplásicas, probablemente por una resistencia generacional, ¿no? Las generaciones se oponían a hacer cambios, pero cuando esa generación dejó la institución, pues empezaron abruptamente a hacer tratamientos conservadores de la mama, y ahora es completamente a la inversa, ¿no? Más del 80% de nuestros casos son tratados con tratamientos conservadores, ¿no? Y cada vez va en aumento, y así, eso es el tratamiento a nivel de la mama, pero también, como hemos dicho, a nivel de la axila, ¿no? Y los tratamientos a nivel de la mama han pasado de hacer tratamientos a la mama entera, como las radioterapias parciales, ¿no? También tenemos radioterapia parcial con radioterapia externa, con braquiterapia, e incluso nosotros hacemos en un grupo seleccionado, como son los luminales precisamente, el Intravin, ¿no? El Intravin, que, bueno, es todo el descalamiento que tenemos en radioterapia, y en el campo de la axila también, obviamente, ¿no? Hemos omitido irradiaciones de axila cuando ya tenemos ganglios axilares negativos en el ganglio centinela, ¿no? Entonces, todo esto es, digamos, desde los años 80 ya hemos visto en estos metaanálisis, ¿no?, por ejemplo, que la tasa de recurrencia a la mama, ¿no?, a 10 años pasa de 35 al 19% en este grupo de estudio, ¿no? Y reduce la mortalidad en un sexto, del 25 al 21.4%.
También en esos tiempos, cuando pasamos al tratamiento conservador de la mama, pues el añadir un refuerzo también produce mayor beneficio en la reducción local de las recurrencias, ¿no? En estos pacientes se veía que dependiendo, ¿no?, de factores de riesgo favorables, en los cuales nosotros sabemos que las pacientes en premenopausia y edad joven, menores de 50 años, que tienen alto grado márgenes quirúrgicos comprometidos, obviamente las tasas de recurrencia eran mayores. Ya se empezaba a identificar factores que iban a influenciar en nuestras decisiones, ¿no? No todos los pacientes tienen el beneficio de radioterapia. Ya en el proceder de nuestra práctica clínica nos dábamos cuenta que obviamente había algo que es que tomar en cuenta para reducir las áreas de radiación, ¿no? Y obviamente cuando apareció la clasificación inmunohistoquímica, ¿no?, con los luminales, la tasa de recurrencia locorregional a los 10 años no supera el 2% tras tratamiento conservador de la mama. Y obviamente se caracterizan también diferencias entre los luminales, luminal A y luminal B, que también hay diferencias en riesgo también. Obviamente los luminales A son más favorables que los luminales B. Hemos dicho, ¿no?, sobre el descalamiento. Ahora tenemos nuevas tecnologías, nuestra dosis de dispersión disminuye obviamente enormemente, ¿no? De acuerdo a la técnica IMRT, BIMAT y GRT, se utilizan estos recursos que tenemos, accesorios que van a los equipos aceleradores lineales, que nos permiten ser más precisos en la radiación y disminuir las dosis dispersas alrededor de los tejidos, ¿no? Los esquemas de hipofraccionamiento, hemos ido de tratamientos de 40 sesiones, 2 meses de tratamiento. Actualmente ya está el fast forward, que es en 5 sesiones nosotros podemos dar tratamientos radicales en este grupo de pacientes, los luminales precisamente, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Disminuir la dosis a tejidos normales y aumentar el índice terapéutico, ¿no? La omisión de la irradiación total de la mama, ¿no?, en ciertos grupos se está dando, y ya en parte de nuestra práctica diaria, ¿no? Se ven puntos como si se omite la radioterapia y la hormonoterapia, son también considerados en las diferentes investigaciones, ¿no? Omitir la radioterapia de por sí también es algo que tenemos que ver en el transcurso de la charla. Y obviamente tenemos una serie de criterios que evaluar para seleccionar adecuadamente nuestros pacientes que tengan bajo de riesgo de recurrencia, para poder hacer una omisión de la radioterapia. Desde los años 80, ¿no?, ya hemos tenido estudios, por ejemplo, para enrolar a estos pacientes en cirugía de conservación de la mama. Está el ensayo Milan 1, ¿no?, donde participaron 701 pacientes con tumores menores de 2 centímetros, ¿no?, donde se comparó la mastectomía radical, como dijimos, es el primer paso del escalamiento de la radioterapia del tratamiento conservador de la mama, ¿no? Y los resultados a 20 años, obviamente, si bien es cierto, ¿no?, cuando se hace mastectomía tenemos alrededor de 2.3 de posibilidad de recurrencia en la mama contra 8.8 de tasas de recurrencia en el tratamiento conservador, pues la sobrevida global no tiene ninguna diferencia significativa. O sea, estos pacientes que en ese momento se decían van a tratamiento conservador de la mama, pues tenían la posibilidad de todas maneras que ese pequeño grupo que podía recurrir podía ser rescatado sin mermar su sobrevida global, ¿no? Este también es un ensayo del Grupo Oncológico de Ontario, también de los años 80, 837 pacientes. Claro, se seleccionaron por criterios clínicos en esa época todavía, ¿no?
no teníamos los criterios patológicos y inmunohistoquímica que actualmente con lo cual contamos, y mucho más genéticos, ¿no? Pero se seleccionaron pacientes que no tenían afectación ganglionar tras una lumpectomía más disección axilar. Criterio de inclusión: tumores menos de 4 centímetros y obviamente márgenes libres, ¿no? ¿Qué es lo que se realizó? Una radioterapia a la mama total, y en el otro grupo, que fueron equivalentes en pacientes distribuidos prácticamente equitativamente, no recibió radioterapia. Esto ya es el inicio de un hipofraccionamiento moderado, donde incluso se administró el BUS, el refuerzo en hipofraccionamiento en este tipo de pacientes. Como no teníamos inmunohistoquímica a la mano, obviamente no se hablaba de la hormonoterapia, ¿no? Tasas de recurrencia se evaluaron a 43 meses y a 91 meses. Obviamente en el grupo que recibió radioterapia a la mama era mucho menor la tasa de recurrencia que en que no recibía radioterapia a la mama, ¿no? Igual a 91 meses, una diferencia significativa. No se observaron diferencias en la sobrevida global, pero podemos ver que esta selección clínica no era suficiente para hacer un descalamiento de dosis en estos estudios, ¿no? Y obviamente ya se detectan los mismos factores que vemos en todos los estudios, la edad sobre todo, ¿no? El tamaño tumoral menor de 2 centímetros y el grado también es un factor predictivo de recurrencia, ¿no? En conclusión, no se identificó claramente un subgrupo de bajo riesgo que pudiera evitarse la irradiación total a la mama, ¿no? sin aumentar significativamente el riesgo de recurrencia. Tenemos el ensayo Milan también de esta época. Igual es un estudio que solamente se basaba en factores clínicos, ¿no? Se seleccionaron 567 pacientes mayores de 70 años, ¿no? Este grupo de pacientes, incluso hasta ahora, un grupo en el cual se recomienda omitir la radiación. Los grupos, tanto que recibían radioterapia y no recibían radioterapia, equitativamente distribuidos. Un fraccionamiento convencional, que estamos 25 sesiones, un refuerzo a la zona de tumorectomía de 10 Gray. Se administraba a todos los pacientes. Aquí ya en este estudio Milan 3 ya se evaluaba el rol del tamoxifeno en los que tenían receptores hormonales positivos. Ya teníamos un factor adicional, no solamente clínico, sino también patológico en esta serie, ¿no? El hecho de tener receptores hormonales ya permitía seleccionar mejor a los pacientes. Y la incidencia acumulada 10 años de recurrencia local, ¿no? Obviamente con radioterapia en el 5% alrededor, sin radioterapia a la mama 23%, sin diferencia global en la sobrevida. Todos esos estudios nos daban que no había diferencia en la sobrevida global, pero sí, obviamente, el rol de la radioterapia no podía, estaba permanente, no podía ser obviado en estos grupos de estudio. No se encontraba todavía el grupo que podíamos omitir radioterapia. Y así tenemos varios estudios, no se nota muy bien aquí en la laptop, sí se nota, pero varios estudios con respecto a este tema, basados en la primera generación de estudios del rol de la radioterapia, ¿no? Que validaban el rol de la radioterapia en esta generación de estudios que solamente se basaban en lo que es la parte clínica, ¿no? Pero ya pasamos a otra generación de estudios, ¿no? Que son a partir de los años 90, 2000, donde había una omisión selectiva, o sea, ya pacientes que representaban de bajo riesgo para ver la posibilidad de omitir la radioterapia a la mama total. Entonces, ¿cuáles eran los objetivos de este grupo de estudios, de este ensayo de fase 3?
desarrollar un perfil más confiable de pacientes con cáncer de mama que en etapa temprana pudieran considerarse de bajo riesgo de recurrencia, ¿no? Mediante el uso sistemático de factores. Siempre la edad, ¿no? Ya aparecen los estados de receptores hormonales, el grado, la extensión linfovascular y el componente intraductal, o sea, aparecen los factores, digamos, patológicos para decidir seleccionar mejor a los pacientes. ¿Cuál era el beneficio? Mejorar la selección de pacientes para la omisión de la irradiación de la mama y reducir la oportunidad para analizar robustos subgrupos que puedan beneficiarse de estas decisiones, ¿no? Entre estos está el ensayo CAL 9343, en esta época, ¿no? Donde se seleccionaron 637 pacientes, ¿sí? 636 pacientes, igual volvemos 70 años, ¿no? Que es el grupo que siempre se ha estado buscando, pero hay que considerar también que la expectativa de vida de estos pacientes también aumenta, ¿no? Es igual que en cáncer de próstata, decimos, no, hace unos años se decía, si tienes 70 años, ¿para qué vas a ser tan radical con los tratamientos? No, ahora el paciente, la expectativa de vida del ser humano es mucho más prolongada, hay países donde la expectativa de vida supera los 90 años, entonces no podemos tener este pensamiento, ¿no? Podemos seleccionar estos pacientes. Si le decimos no le vamos a hacer el tratamiento radical, pues en algunos años, si tiene una expectativa de vida superior, puede haber recurrencias mayores, ¿no? O sea, lo que quiero decir que no se puede extrapolar estudios de los años 90 a la actualidad, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en ese aspecto. Siempre el geriatra debe ser nuestro aliado para evaluar la fragilidad o vulnerabilidad de nuestros pacientes longevos y poder evaluar su expectativa de vida y tomar la mejor decisión, ¿no? Esto también, siempre el refuerzo, ¿no? Tamoxifeno se administra durante 5 años y se ve aquí, por ejemplo, las tasas de recurrencia a 5 años, si se hacía radioterapia más tamoxifeno, la recurrencia es 1% y si solo tamoxifeno 4%, ¿no? Si bien es cierto la diferencia, ya en un grupo seleccionado, la diferencia entre las tasas de recurrencia han disminuido, pero de todas maneras es estadísticamente significativo el rol de la radioterapia en estos casos. Así se vea pequeño, pero estadísticamente es significativo, y siempre la sobrevida global sin diferencias estadísticas, ¿no? Igual tenemos este estudio, el de Toronto y British Columbia, también de estos años, con esta cantidad de pacientes, mayores de 50 siempre, pacientes T1, T2, locales, ¿no? Son estadios tempranos, ¿no? Con ganglios negativos y tumores menores de 5 centímetros. A un grupo de pacientes se le daba solo tamoxifeno, al otro radioterapia más tamoxifeno con una distribución equitativa, ¿no? Esta es la dosis de radioterapia, hipofraccionamiento moderado, incluso en el refuerzo. Y se ve que las tasas de recurrencia de radioterapia y tamoxifeno estaban alrededor del 0,6%, ¿no? Bien bajos, y solo tamoxifeno 7,7%. Igual para ya una sobrevida mayor, pero estadísticamente significativo, pero claro, ya tenemos pacientes mejor seleccionados con diferencias mucho menores a las que veíamos en los años 80, ¿no? La sobrevida libre de enfermedad a 5 años entre tamoxifeno y radioterapia 91% y solo tamoxifeno 84%. Estadísticamente significativo, sin embargo, la sobrevida global sin diferencias significativas, ¿no? Este es el ensayo PRIME, ¿no? Donde también se hace una selección, una omisión selectiva de pacientes de bajo riesgo. Esto ya, miren, estamos hablando de 2003-2009, ¿no? Y se evalúa el rol de la omisión de la radioterapia a la mama en pacientes de bajo riesgo. Ya tenemos mejor selección de pacientes que consideramos de bajo riesgo
y que van a recibir tratamiento endocrino, ¿no? Igual, siempre la edad 65 años, T1, T2, N0 y bajo riesgo de recurrencia. ¿Quiénes tenían este bajo riesgo de recurrencia? Los que tumores menores de 3 centímetros, márgenes libres, expresión de receptores hormonales, ¿no?, positivos, ¿no? Y se excluían todos aquellos pacientes que tenían tumores con grado 3 o invasión linfovascular, ¿no? Entonces, estos resultados, igual hipofraccionamiento, donde se haga radioterapia con o sin hormonoterapia y un refuerzo también, siempre considerando el refuerzo. Como ven, las tasas de recurrencia ya mucho menores, porque había más selección, ya tenemos los grados de los factores, los criterios de inclusión y exclusión que hemos expuesto, y la diferencia mucho menores, pero también estadísticamente significativo. La reducción absoluta del riesgo en este grupo de pacientes estaba en 2.9% a los 5 años cuando se irradiaba la mama total. O sea, si bien es cierto, es pequeño, pero estadísticamente significativo. Otra vez, sin observar diferencias en la sobrevida global, ¿no? En conclusión, ¿no?, la omisión de radioterapia en mujeres mayores de 65 años con cáncer de mama temprano no afecta a la sobrevida global. La recurrencia local es baja, pero la irradiación a la mama ofrece una reducción significativa del riesgo, o sea, significativamente importante, ¿no? Yo estoy exponiendo lento porque somos poquitos y ya me está cortando el tiempo. Sigamos, pues, ¿no? No hay nadie más, nadie nos presiona, ¿no? Entonces, esta es la nueva generación de estudios donde ya se perfila la genética, ¿no?, y su tipo tumoral, y hay avances en técnicas de perfilación genética y secuenciación en estos estudios, ¿no?, donde ya tenemos a la mano la inmunohistoquímica, ¿no? Ya sabemos los grupos, tenemos los luminal A, luminal B, los triple negativos, ¿no?, que los grupos que ya los conocemos y sabemos cuál es las características de estas pacientes que tienen los diferentes tipos de inmunohistoquímico. Pero cuando recién apareció esto de los grupos los fenotipos, ¿no?, muchos se decía que ya las características patológicas ya no importaban, que la edad no importaba, ¿no? Eso se dijo mucho en los primeros años, no, la edad ya no es un problema, no es para considerar, vamos a considerar luminal, pero falso, ¿no? La edad siempre es un factor importante, porque podemos encontrar, por ejemplo, yo he tenido varios casos en la práctica clínica, mujeres jóvenes, 30, 40 años, que vienen con luminal A, tumores menores de 1 centímetro, grados negativos al año, una metástasis ósea, una metástasis cerebral, algo más hay que todavía no sabemos y que hay que considerar. Probablemente las nuevas investigaciones nos lleven a ese grupo de pacientes que todavía se necesita ahondar más, ¿no? Y obviamente hay diferentes estudios al respecto. Toronto, British Columbia, ¿no?, hay los subtipos luminales, donde este grupo de pacientes presentan menor riesgo de recurrencia local, obviamente lo luminal A, tumores menores de 2 centímetros, grado 1, 2 y mayores de 60, siempre los mismos grupos, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta. En este grupo de estudio, en el estudio de Liu de Toronto, la diferencia de las tasas de recurrencia, ¿no?, era en pacientes de bajo riesgo 3.1 y 11.8 en el de alto riesgo. O sea, el omitir en este grupo de pacientes la irradiación de la mama, pues ya se ve con mayor contundencia en el grupo de bajo riesgo con estos criterios que tenemos, ¿no? Este es el estudio de Liu, como decía, 3.1 en pacientes de bajo riesgo contra 11.8 en pacientes de alto riesgo, ¿no? Este es el estudio IDEA, ¿no? Mujeres posmenopáusicas que tuvieron terapia endocrina tras la conservación de la mama. Se usa también ya en estos
y a plataformas genéticas, ¿no?, como el Oncotype, para predecir el riesgo de recurrencia y así tomar mejores decisiones, ¿no? Los criterios eran tumores T1 con N0M0, receptores hormonales positivos HER2, ¿no?, tasas de recurrencia loco regional a 5 años como objetivo primario. ¿Qué es lo que se concluye con este estudio? Personalización del tratamiento, la subtipificación tumoral a través de la inmunohistoquímica, pruebas genómicas, ya tenemos ayuda del Oncotype, y mejora la personalización de omitir la radioterapia en pacientes de bajo riesgo, ¿no? El estudio también que es muy mencionado, el Lumina, ¿no?, del grupo oncológico de Ontario, también hizo este estudio para omitir la radioterapia a la mama, ¿no? Evaluar el riesgo de recurrencia después de una cirugía de conservación y biopsia de ganglio sentinela, igual pacientes postmenopáusicas que iban a tener hormonoterapia. O sea, los pacientes de bajo riesgo que conocemos ahora, que son los luminales, tumores pequeños, ganglios negativos, todas estas características entraban en este grupo de pacientes. Incluso el CAI, ¿no?, CAI 67, muy radical este grupo de estudio Lumina, con CAI 67 de menor a 13.25, ¿no?, muy bajo riesgo, pues obviamente con grandes posibilidades de salir un estudio positivo, ¿no? ¿Y cuáles fueron los resultados? De 500 pacientes que se evaluaron con un CAI muy bajo, una mediana de 67 años, el 88% era menor de 75 años, tumores muy pequeños, ¿no? Pues cuando uno va a seguir lo que un estudio te indica, no dice el Lumina ha salido a omitir la radioterapia, vamos a omitir, no, pero para omitir nosotros en nuestra práctica tenemos que repetir las mismas condiciones del estudio, ¿no? Entonces tenemos que conocer cuáles han sido los criterios de inclusión para este estudio para poder nosotros ponerlo en la práctica, ¿no?, y no salirnos de ese rango. Tasas de recurrencia muy bajas, 2.3% de los pacientes, ¿no? En carcinoma ductal también es un mundo aparte, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, hemos tenido problemas cuando hemos iniciado la práctica del Intravin, de incluir pacientes con carcinoma ductal en la primera, digamos, ola de tratamientos. Se incluyeron varios in situ que no se tomaron, factores que no se tomaron en cuenta, y precisamente los que recurrieron en Intravin fueron los que tuvieron unos 3-4 que tuvieron carcinoma ductal in situ, porque el carcinoma ductal in situ pues tiene digamos, propiedades diferentes, especificaciones diferentes, como la focalidad que puede darse y que tiene que evaluarse previamente. Por eso es que se decidió sacar del tratamiento parcial de la mama con Intravin a estos pacientes, ¿no?, o seleccionarlos mejor, discutirlos mejor. Entonces el Decision Radiotherapy es un predictor del beneficio de la radioterapia en carcinoma ductal in situ, ¿no?, que también se evaluó, pero sabemos que otra vez regresando a los años 2000, ¿no?, a todo el mundo se le hacía mastectomía, no el carcinoma in situ. Entonces las recurrencias eran alrededor del 12%, a pesar que se hacía mastectomía, ¿no?, y recurrencias de cirugía de conservación sin radioterapia, pues 20% de recurrencias como in situ y aún mayor como invasivo, ¿no? Todos conocemos, aquí no se ha chancado bien, por ejemplo, yo no sé, ahora ya poco se habla del índice de Van News, ¿no? ¿Ustedes en su práctica diaria lo escuchan? Ya no se escucha. Antes sí, nosotros, yo me acuerdo cuando estaba los primeros años trabajando, utilizábamos bastante el índice de Van News, ahora ya no lo utilizamos mucho, pero es de alto valor, ¿no? De acuerdo al puntaje nosotros decidimos quién es de bajo riesgo, quién es de mediano y de alto, ¿no?, para tomar una decisión en el tratamiento. Igual, por ejemplo, este estudio de la NSABP, ¿no?, B17, donde se compara cirugía con radioterapia, y en el otro grupo tamoxifeno, ¿no?, donde se ve que la recurrencia en los pacientes que
en la zona de cuadrantectomía llegan alrededor del 20%, los que no recibieron tamoxifeno, y el tamoxifeno reduce a más de la mitad las recurrencias a nivel del lecho, ¿no? Vamos a avanzar. También esto, por ejemplo, es un ensayo lectorizado de fase 3 que evalúa la radiación después de la cirugía, ¿no?, en pacientes de bajo riesgo. La omisión de radioterapia, ¿no? O sea, también omitir radioterapia puede tener un, digamos, efecto en los pacientes, ¿no? Mire, la recurrencia local cuando se omite radioterapia está alrededor del 11% versus 3% en el que se ha dado radioterapia. O sea, todavía tenemos el gran beneficio que puede tener la irradiación en estos pacientes, principalmente por estas características. Someter a un paciente a radioterapia parcial sería muy difícil por las características propias del carcinoma in situ. O sea, eso hay que evaluarlo cuando uno tome decisiones de este tipo. Y por ejemplo, esta plataforma, ¿no?, este panel de 7 biomarcadores nos puede cambiar reclasificar a los pacientes, sean estos de alto o bajo riesgo, hasta en un 50%. O sea, no todo aquel paciente que tengamos con factores clínicos patológicos que es de bajo riesgo, el 50% pueden mudar a alto riesgo y a la inversa, ¿no? Entonces, también es importante. Y con esta plataforma genética, obviamente reclasificada, pues se ve que en el grupo de bajo riesgo las recurrencias a 10 años eran prácticamente equivalentes, ¿no? 5.6 para el grupo que no recibía radioterapia y 4.8 para los que sí recibían radioterapia. Entonces, con estas plataformas genéticas en carcinoma ductal in situ podemos tomar la decisión de omitir la radioterapia también, ¿no? Y aquí lo que les decía, que el evaluar con estas plataformas genéticas podría variar hasta en un 50% de los pacientes el estatus de bajo o alto riesgo, ¿no? El estudio polar también, esto es algo que ha sido muy inventado, es la validación de perfil, o sea, un perfil para omitir la radioterapia adyuvante local, ¿no? Es con plataformas genéticas. Ya estamos en otra generación de estudios donde se evalúan una firma molecular de 16 genes, donde se evalúa el riesgo para recurrencia locorregional, y basados obviamente en el Scottish Conservation Trial, ¿no?, que incluía pacientes con cáncer de mama, ya tenían material tejido, ¿no?, para evaluar también las plataformas genéticas. Y en este estudio que sirvió como base el Scottish, los pacientes también pacientes menores de 70 años, tumores menores de 4 centímetros, estadios clínicos 1 y 2, y se tenía un banco disponible de tejidos para evaluar sus plataformas genéticas en 224 de todos de más de 500 pacientes que tenía este estudio. ¿Y qué es lo que se ve? Por ejemplo, cuando se evalúa esta plataforma, las características
bajo del beneficio que se da de omitir la radioterapia. O sea, en este grupo de pacientes con polar bajo, con esta plataforma genética, podemos omitir la radioterapia porque las tasas de recurrencia son muy aceptables. La firma polar es pronóstica para la recurrencia locorregional en pacientes tratados con cirugía de conservación sin radioterapia. Entonces, esto es un grupo también que hay que seguir evaluando, ¿no? Porque así los autores de este artículo tienen que recomiendan seguir dar evaluaciones con más estudios, ¿no? Para seleccionar mejor a estos pacientes. En conclusión de todo lo que hemos visto, los estudios fase 3 han demostrado que la omisión de radioterapia en pacientes de bajo riesgo después de la cirugía conservadora puede ser una opción viable, especialmente en subgrupos seleccionados que cumplen estos criterios específicos que hemos estado viendo: pacientes mayores de 60 años con luminal A, grado 1 y 2, tasas de recurrencia local muy bajas, ¿no? Los que se sugieren puedan ser adecuados candidatos para la omisión de la radioterapia de la mama. La identificación de subgrupos, como hemos dicho, con técnicas moleculares y sobreexpresiones génicas y inmunohistoquímica, han permitido tener un perfil de riesgo más preciso en este tipo de pacientes. La evaluación de herramientas de puntaje GAR y las clasificaciones de inmunohistoquímicas combinadas con marcadores, ¿no? Como los receptores hormonales, el KI incluso, están en proceso de reevaluación, de validación para producir el riesgo de recurrencia y guiarnos en las decisiones terapéuticas. Importante, los estudios prospectivos, el Precision, el ESPER, están diseñados para evaluar de manera prospectiva la omisión de la irradiación total de la mama en pacientes seleccionados, ¿no? Los resultados de esos ensayos podrían cambiar las pautas de tratamiento y ofrecer un enfoque más personalizado para la terapia del cáncer de mama. Tenemos que tomar en cuenta los bajos índices de recurrencia, ¿no? En estudios, por ejemplo, donde se ven 2.3% de recurrencia local a 5 años, como hemos visto en nuestros estudios. La omisión de la radioterapia en pacientes de bajo riesgo puede mejorar la calidad de vida de estos pacientes, porque también hay que evaluar las toxicidades y los costos de tratamiento, ¿no? Entonces, la integración de factores clínicos, biológicos, en la toma de decisiones puede convertirse en el futuro en la norma para optimizar el tratamiento del cáncer con radioterapia en nuestros pacientes. Muchas gracias.